Hola, mi nombre es Germán Carricondo, soy alumno de la Escuela Merim, de cuarto primera, y lo que vengo a enseñarles ahora son algunos conceptos de elementos de protección y de maniobra de la electricidad industrial. Protección quiere decir que son para proteger a los componentes, circuitos o a los circuitos, y de maniobra que significa que sirven para manejar la electricidad. El primer elemento es un fusible, que es un elemento de protección que nos sirve para proteger a los circuitos. Cuando hay una sobrecarga, este se funde. Este siempre está adelante de todo el circuito para que cuando se funda no deje pasar más la corriente eléctrica. Luego tenemos el interruptor, que es un elemento de maniobra. Este sirve para manejar cargas pequeñas. A través de un contacto móvil, al activarse, enciende o apaga un componente de pequeña carga. Luego tenemos el pulsador, que es otro elemento de maniobra y sirve para mandar señales. Si el pulsador es NO, normal open, normal abierto, al pulsarlo, al presionarlo, este va a mandar una señal para abrir el circuito y que deje de pasar la corriente. Y si es normal close, normal cerrado, NC, al presionarlo va a dejar pasar la corriente. Luego tenemos el conmutador, que es un elemento de maniobra que va a derivar los caminos por donde va a circular la corriente. Luego tenemos el contactor, que es uno de los elementos más importantes de la electricidad industrial, que es un elemento de maniobra que sirve para manipular cargas a grandes distancias. Este tiene una bobina, la cual cuando se imanta, o sea, le llega una corriente eléctrica, se imanta y crea un campo magnético que va a imantar un núcleo de hierro fijo y un núcleo de hierro móvil, el cual está pegado a un muelle. Y así se cerrará el circuito. Cuando a la bobina deja de llegarle corriente, eh, ya no hay más campo magnético y se desinmantan el núcleo de hierro móvil y el núcleo de hierro fijo, haciendo así que el móvil se mueva por el muelle y se abra el circuito. Ahora tenemos el interruptor diferencial o disyuntor diferencial. Este es un elemento de protección que se encarga de proteger a las personas de cortocircuitos. Este consta de un núcleo de hierro que tiene tres bobinas, fase, neutro y una que funciona con un sensor. Cuando hay una corriente de fuga, el campo magnético de salida disminuye debido a que deja de ser el mismo y esto hace inducir a la bobina con el sensor, haciendo que se muevan los contactos y se abra el circuito. A continuación tenemos el relé térmico. Es un elemento de protección que sirve para proteger el circuito de una sobrecarga. Consta de tres bimetales, cada uno aislado con un conductor aislado. Cada uno con un conductor aislado en su alrededor. Cuando hay una sobrecarga, los tres bimetales se dilatan y se curvan cambiando de lugar sus contactos y abriendo así el circuito. Bien, ahora tenemos un relé temporizador. Este es un elemento que controla las cargas en diferentes tiempos y sirve para retrasar el tiempo de inicio de una carga. Ahora tengo un relé magnetotérmico, que es un elemento de protección para los circuitos que los protege de sobrecargas, y este está compuesto por dos partes. Un disparador térmico, que es para cuando hay sobrecargas, y uno magnético, que es para cuando hay cortocircuitos. Bien, ahora voy a proceder a explicar lo que es un circuito de mando. Es un circuito monofásico que representa la lógica cableada de nuestro circuito y con el cual vamos a poder controlar nuestro circuito de potencia. El circuito de potencia es el que se encarga de encender o apagar eh, una carga. Bien, ahora vamos a hablar de los motores. Los motores, que como casi siempre mencionamos, son las cargas. La principal función del motor es convertir la energía eléctrica a energía mecánica. Casi todas las piezas de este se encuentran en la carcasa.
En la parte delantera está el eje, que es al cual le conectamos todo aquello que querramos hacer que se mueva. En la parte trasera está el ventilador, que está conectado al eje y sirve para refrigerar el motor. Luego, dentro de la carcasa está el estator fijo, que tiene unos alambres de cobre que están enrollados en una bobina y al conectarse a la corriente va a generar un campo magnético en él, así logrando que gire el rotor y a su vez crea un campo magnético y gira a la vez con el motor, pero no sincronizados, porque si esto sucede se podría dañar el motor. Ahora les voy a explicar lo que es la onda monofásica y trifásica. Su principal diferencia es que la monofásica solo tiene una sola fase y la trifásica tiene tres fases, tal como lo dice el nombre. La onda monofásica es una sola onda senoidal. Y en cuanto a la onda trifásica, son tres ondas sinoidales desfasadas 120 grados una cada una. La corriente monofásica es más común verla en casas o lugares pequeños y la corriente trifásica es más común verlas en industrias, aunque también se ven en algunas casas. La onda monofásica se forma cuando tenemos dos polos y una bobina en medio. Los polos van a hacer que la bobina gire y se va a crear un campo magnético. En el caso de la onda monofásica, al ser una sola bobina, esta va a ir creando una onda sinusoidal. Cuando la bobina llega a 90 grados, la onda va a llegar a su valor máximo. Y cuando llegue a 270 grados, va a llegar a su valor mínimo o su valor máximo negativo. De esta manera se logra generar la corriente monofásica alterna. El valor máximo de tensión en la corriente alterna monofásica es de 220 a 230 volts. La secuencia de fases solo se ve en la en la corriente trifásica, es de la onda trifásica. Se genera con la onda trifásica. Pero ahora, ¿cómo se genera? Esta se genera de la siguiente manera. Tenemos, en este caso, tres bobinas entre dos polos. Nosotros al tener una ranura por la que podamos ver las bobinas, vamos a ir viendo que cuando se empiecen a mover las bobinas, cuando empiecen a girar, primero vamos a ver la bobina S, luego vamos a ver la bobina T y luego vamos a ver la bobina R. Y luego de vuelta la bobina S, luego de vuelta la bobina T y la bobina R. Así creándose una secuencia de fases. No necesariamente puede empezar por la bobina S, puede empezar por la bobina R o la T. Y la secuencia puede ser distinta. En vez de pasar por S, luego pasar T y luego pasar R, puede ser al revés. Puede pasar primero S, luego R y luego T, creándose así la secuencia. En la corriente trifásica, la tensión máxima es 380 volts.